Inversor, crisis mundial. Las preguntas elementales que nos hacemos los argentinos cuando escuchamos sobre el derrumbe de los mercados financieros. Lo que hay que saber a la hora de afrontar la crisis. ¿En qué gastan e invierten los famosos? Beto Casella nos cuenta cómo administra sus finanzas y, sobre todo, en qué cosas se permite dar un gusto sin mirar el precio. Invertir online. Entérate cómo funciona esta plataforma que te permite realizar todo tipo de operaciones con un clic. Y para los principiantes, un simulador de inversiones con dinero virtual. Todo esto hoy en El Inversor. ¿Qué tal? Muy bienvenidos como todos los sábados al Inversor. Seguimos en esta ronda express que ya falta poquito, media hora del Inversor, pero con mucha información. Y le damos la bienvenida a Mariana. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Tomás? Bien, ¿vos? Muy bien. Ay, qué preguntas que tengo. La cantidad de preguntas que tenemos vos, que tengo yo, que nos hacen todos. Que la crisis internacional, cómo nos va a pegar. Y bueno, decidimos con Mariana empezar a contestar esas preguntas con toda la complejidad que ellos tienen. Así es. ¿Empezamos? Empecemos. Las preguntas de la crisis. Vamos a empezar primero. A ver, yo quiero saber, vamos a ir a la primera placa. A ver, ¿afecta a todos los países por igual? Y es interesante esta placa que nos está poniendo, si ustedes la pueden ver, porque esto es cuánto bajó la bolsa en qué periodo. En lo que va de agosto. En lo que va de agosto. Así es. Si vos te pones a pensar, o sea, todas las bolsas cayeron. Correcto. Es lo que decíamos. Pero en realidad el epicentro de la crisis donde está en Estados Unidos y Europa. Sí. Que Alemania te caiga 20%, que Estados Unidos te caiga 11% es muchísimo en comparación con lo que es emergentes. Exactamente. En realidad lo que ustedes pueden ver es los emergentes han caído menos que lo que han caído los países desarrollados. El mayor impacto lo sufrió Alemania con 23%, después Francia con 16%, Inglaterra con 12%, Estados Unidos con 11%, pero miren, China sí lo recibió, pero es 10%, ¿sí? El Bovespa 13%, Merval 12%, México solo 8% y el Nikkei el 11%. Es decir, es muy interesante porque uno empieza a ver qué datos, empieza a ver con esta información que la crisis está centrada en los países desarrollados, que nos pega. Pero lo fuerte está allí y esta vez sobre todo fue Europa, ¿no? Esta vez sobre todo Europa, y uno de los justificativos con lo que es respecto a la baja de Alemania, que es lo que lo hablábamos el programa pasado de que tiene que soportar el peso de Europa, es que el 40% de las exportaciones de Alemania es dentro de Europa. Exactamente. Entonces, lo que se empieza a analizar ahora es, bueno, analicemos los países emergentes, porque realmente los países emergentes quizás no están tan relacionados con la crisis europea. Y este es el punto, a ver, ¿qué impacto va a tener la crisis europea sobre los países emergentes? Hasta ahora las respuestas en términos generales no tanto. No están tan endeudados, no están endeudados, tienen reservas. Exactamente, siguen creciendo muy bien, los mercados internos de los países emergentes están creciendo muy fuerte, es decir, crece la cantidad de brasileños que están consumiendo, ha crecido 30 millones en los últimos años, la cantidad de chinos que están creciendo es también muy importante, de hindúes, por lo tanto pareciera ser que se despega y el famoso desacople entre los países emergentes y los países desarrollados. Así es, y lo que se está empezando a ver ahora es, bueno, todo el mundo está evaluando la capacidad de los gobiernos para solucionar los temas de la crisis. Bueno, al momento de la recuperación y que se deje de mirar tanto las decisiones políticas, empecemos a ver los fundamentos que tienen muchas empresas, especialmente lo que son países emergentes, que cayeron mucho y de hecho hay muchos que están empezando a comprar. A comprar porque está baratito. Pero ojo, esto no se lo recomiendo a ustedes, pero digo, mucha gente que ha empezado a comprar dice, mira, está tan barato que en realidad compro hoy y espero. Quizás tengo una oscilación, pero en realidad espero. Las acciones de muchas empresas están relativamente baratas. Así es, y la primera señal que empezamos a ver es que son lo que se llaman los insiders, los gerentes, los directores de las empresas, empezaron a comprar acciones de compañías, de sus propias compañías que conocen sus números. Así estamos en un monto, sí, muy parecido a lo que fue 2009 también. Ahora, mucha gente se asustó, no quiere saber esto y fueron al oro. Vamos a ver qué pasó con el oro. Vamos acá. Miren lo que evolucionó el oro. Esto es de 1999. Miren lo que fue creciendo. $250 era más o menos, 280. Miren, no se movió. De pronto empezó a crecer. La crisis del 2008, acá la tenemos. Y miren, la subida espectacular del último momento. Entonces la pregunta es sostenible este semejante crecimiento? Y mi respuesta es, no tan rápido. Esta línea, si ustedes me preguntan a mí, sigue
Pero esta línea, que es esta, me parece que es demasiado rápida. Lo vimos esta semana con la corrección que tuvimos en los últimos días. Exactamente. Se empezó a dar por distintas razones. Una fue que en las operaciones se subieron los márgenes de algunos mercados. Empiezan rumores de que, como hay mucha especulación, podría haber ciertas restricciones. Después, muchos fondos que toman ganancias después de la fuerte suba. Correcto. Y entonces quedó el oro que llegó a 1909, llegó a 1770. Entonces, si ustedes nos preguntan a nosotros, ¿el oro es un lugar donde ir a comprar hoy? Nuestra respuesta es no. Tranquilo, no todavía, no salgas corriendo, espera un poquito, espera que salga esta turbulencia. Si el oro baja alrededor de los 1650, yo te diría que ese es un momento de entrar. Acordate siempre, es una apuesta de mediano plazo. Es para comprarla y tenerla por un par de años por lo menos, ¿eh? Nada de esperar ganar en el corto plazo. Eso puede ser una aventura que te puede salir bien o te puede salir mal. Así es más que nada pensando en mediano plazo, manteniendo una tendencia y como refugio, obviamente. Exactamente. Vamos a la siguiente. ¿Qué va a pasar con el dólar? ¿Qué va a pasar con el dólar? Bueno, el dólar se nos debilitó en todos lados. No, el dólar se nos fortaleció en todos lados. Porque muchos decían, hay crisis en Estados Unidos, el dólar se cae. No. Todo lo contrario. Miren lo que pasó. El peso mexicano desde agosto perdió 4,9%. Es decir, el dólar vale 5% más en México, vale un 3% más en el real, vale 2,2% más con el peso chileno y vale un 1% más contra el peso argentino. Es decir, esto es todo lo que el dólar ganó. El dólar está más fuerte en el mundo. Entonces, cuando uno dice, bueno, hay que huir del dólar, no pareciera ser la respuesta en el momento. Hasta ahora la crisis ha fortalecido el dólar y no lo ha debilitado. Así es, en momentos de crisis siempre termina fortaleciendo el dólar y el resto de las monedas se deprecian. En el caso del peso argentino sabemos que el Banco Central tuvo que intervenir, de hecho, para poder mantenerlo en esos valores. ¿Qué quiere decir intervenir? Quiere decir que salió a vender dólares el Banco Central. Para sostener su valor. Para sostenerlo, porque si no se iba a subir un poquito más de lo que ellos están queriendo, sobre todo hasta las elecciones del 23 de octubre. Claro. Entonces, el dólar es una moneda hoy debilitada en el mundo. Es una moneda que lo más probable es que siga teniendo una tendencia a debilitarse muy lentamente, pero en los momentos de crisis como ahora, se hace fuerte, no débil. Atento con eso. Vamos a la siguiente y a la última. El gran refugio de los argentinos, el ladrillo y las propiedades. Le dije, Mariana, busquemos algún lugar donde veamos cómo evolucionaron los precios de las propiedades en el último tiempo. Y empezamos. Está bien, la crisis 2001. El nivel, uno de los niveles más bajos que había de los precios de propiedades. Este es un valor 100. Es decir, 100, ¿qué quiere decir? Que armó un 1 en ese momento el precio. Y miren ustedes, estos son 3 barrios. Palermo, Hollywood, Almagro y Recoleta. ¿Sí? Miren lo que creció. Bueno, Palermo, Hollywood, el que más creció. Pero lo que valía 1, hoy vale prácticamente 10. Lo que valía 1, por ejemplo, en Almagro, vale prácticamente 8. Y lo que valía 1 en Recoleta, vale prácticamente 6,5. ¿Esto qué quiere decir? Que obviamente los barrios han variado, 1 hasta 6,5 a 10, o sea, mucha más diferencia. Hay que tener mucho cuidado, lo que crecieron mucho. Pero después, las propiedades han crecido en algunos lugares mucho desde el diciembre del 2008. Es decir, con la crisis muchos se fueron a las propiedades. Y mi pregunta es, ¿vale la pena ahora? ¿Va a seguir así o no? ¿Y usted qué piensa? Tenemos que decir que en realidad, o sea, sabemos que muchos precios están caros. O sea, cuando hablamos del metro cuadrado premium, hoy vale $3.500, en los 90 valía 2.000, es verdad. Pero sabemos que en Argentina lo primero que pensamos siempre como refugio es el ladrillo. Entonces, la cosa es así. El ladrillo, hasta ahora, como ustedes ven, ha sido una inversión que ha rendido. La pregunta es si va a rendir mucho más al futuro. Yo les digo lo siguiente, están caros aún para los precios históricos de la Argentina. Entonces, si uno quiere apostar por un departamento y esto, con cuidado, no se apuren. ¿Por qué? Porque en el corto plazo quiere decir en 1 año y medio, 2 años, quizás bajan un poquito de precio medio de $100. Pero claramente a 5 años es una apuesta segura. A 5 años el precio de las propiedades en Argentina va a estar para arriba. ¿Por qué? Porque cada vez somos más argentinos y lo que se construye en Argentina todavía es bastante poco. Así que esperamos haberles satisfecho algunas de las respuestas de estas preguntas que teníamos. Un segundito, renunció Steve Jobs. Quizás a ustedes no le importa o no saben quién es, pero muchos sí. Es el fundador de Apple. Todo el mundo decía, Apple se va a caer, va a ser terrible. Y de hecho se cayó 6% el primer día, en el primer instante. ¿Pero qué pasó? Después se recuperó. Exactamente. ¿Por qué? Especialmente por dos combinaciones, o sea que vimos. Que esta placa lo dice muy bien. Que esta placa lo dice bien. Tiempo, más cultura del trabajo
no hay colapso. No hubo baja. Esas dos frases son impresionantes. Así es. ¿Por qué tiempo? Porque en realidad los problemas de salud de Steve Jobs comenzaron en el 2004. Entonces, él fue preparando la transición de su salida. Exactamente. Y lo segundo es que sabemos que Steve Jobs es el visionario de la empresa, pero también lo que hizo fue inculcar a el resto de la gente con esa cultura. De hecho, o sea, salió la noticia y los bancos de inversión lo que hicieron fue recomendarla a Apple. Por lo que enfrenta ahora, porque sigue teniendo una participación enorme del mercado y no va a cambiar, por lo menos en el corto plazo, con Tim Cook, que es el nuevo miembro. Este es el gran desafío justamente de Steve Jobs, tratar de dejar un legado. Vamos a ver si en el futuro va a ser así. Hoy por hoy está dejando una empresa que anda y hasta ahora la renuncia no ha generado ningún impacto. Vamos a ver el mail que tenemos. Hola Tomás, quería saber qué tipo de inversión se puede hacer con 20.000 pesos que no sea ni plazo fijo ni dólares. Muchas gracias, Juan Ignacio. Juan Ignacio, una de las respuestas la dimos justamente la semana pasada. Una inversión de 20.000 pesos, si querés esperarla, es claramente invertir en bonos. Y en bonos de la Argentina puedes hacerlo, tanto en dólares como en pesos. Es una alternativa muy interesante, con 20.000 pesos lo podés hacer y vas a tener un rendimiento un poquito más alto que lo que es el plazo fijo o el dólar. Pero si querés tener un poco de rendimiento y dólares, hay bonos argentinos denominados en dólares que están dando una muy buena rentabilidad. Así es, y no necesariamente cuando hablamos de bonos estamos hablando de tomar mucho riesgo, porque podemos elegir bonos cortos que nos van a dar tasas interesantes. Así que acordate y cualquier cosa, revisar la web que tenemos nosotros, efectivamente, los viejos programas, y ahí vas a tener la respuesta de los bonos. Vamos a la trivia. Vamos a ver la trivia. A la hora de realizar una compra menor, ¿qué pesa más, Mariana? ¿Qué pesa más? A ver, ¿el precio, las ganas o la utilidad? ¿El precio, las ganas que tengo de comprarlo, el precio o la utilidad que le voy a dar? Eso después de la pausa.